Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos ya hemos pasado el Ecuador del curso y hoy tenemos la fortuna de tener a José Calvo Pollato. Es un historiador importante y uno de los grandes autores y más veteranos de novela histórica. Contar la cantidad de obras y algunas de ellas realmente trascendentales y muy reconocidas, pues miren, ¿cuántas hay, Pepe? ¿Cuántas tienes? ¿30? 22. Bueno, ya sabía yo que es... en los últimos tiempos ha hecho algunas obras que han tenido una repercusión muy potente. Quizás dos de ellas, sobre las que va a revelar su conferencia, la globalización en el siglo XVI, tanto la ruta infinita como la travesía final, pues han sido auténticos bestsellers. ¿Por qué? No por oportunismo, sino por la oportunidad, porque cuando se conmemoró el 500 aniversario de la circunnavegación del Elcano, pues no se le hizo, a juicio de muchos de nosotros, el caso que se debiera, incluso hasta se permitió que casi se apoderaran quien no habían tenido nada que ver de eso, porque de pronto Magallanes se había convertido en un héroe nacional de Portugal cuando en su tiempo fue considerado el peor de los traidores por ponerse al servicio de la corona de Castilla. Esa novela fue uno de los hitos importantes y a veces es así como se despiertan, por lo que yo creo que a partir de ahí y a partir de esa publicación y algunas otras, yo creo que la opinión pública empezó a variar y a interesarte. Y que se interesó mucho lo prueba, como les digo, las decenas y decenas de miles de ejemplares vendidos. Ha sido un gran éxito. José Calvo Pollato tiene una importante manera de escribir que yo resumiría en dos trazos esenciales, y es la fidelidad y la investigación y la documentación para que los hechos históricos que se retraten sean lo más... vamos a ver, todo lo que está tocado por la mano humana tiene una subjetividad y por tanto lo que es la verdad absoluta, pues es... pero todo lo más aproximado a la verdad histórica que podemos entender. Y luego dentro de eso él traza sus novelas, yo diría que con una técnica que a mí me sorprende muchas veces, porque es tremendamente eficaz. Es uno de los escritores de novela histórica más eficaces que hay. Esto es, que cumple los objetivos que no sé por qué tienes la impresión que se ha marcado al hacer la novela, y lo hace con mucha limpieza, con una magnífica redacción y con una eficacia de transmisión de lo que quiere contar fenomenal. Y hay un aspecto de él del que muchos escritores hemos aprendido y eso lo van a comprobar ustedes. Es un magnífico comunicador. Es uno de los mejores comunicadores dentro del mundo literario que hay, y me voy a callar para que lo escuchen a él y se den cuenta de que no he contado ninguna mentira, sino que he dicho simple y llanamente la pura verdad. Pepe, es una alegría que estés aquí en la Complutense, que estés en los cursos de verano de la asociación, de nuestra asociación, que desde el principio he formado parte de ella, y un privilegio creo para mí, para todos ustedes, que nos acompañe hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Dicen que los andaluces somos exagerados. Los amigos también son exagerados cuando dicen cosas, ¿no? Yo tengo que darle las gracias a Antonio Pérez Henares por lo que acaba de decir y por haberme invitado. Agradecer a la Universidad Complutense que nos acoja en su casa y agradecerles a todos ustedes que hayan buscado un hueco en su tiempo de verano para venir a este curso en que Escritores con la Historia habla de algunos aspectos de nuestra sociedad. Y voy a hablarles
de la idea de globalización en el XVI, en el siglo XVI, en un primer momento, porque más allá de la existencia de otros imperios, grandes imperios, por ejemplo, que hubo en la antigüedad, una de las primeras globalizaciones, si no es la primera, es la que protagonizan los españoles desde los últimos años del siglo XV y a lo largo del siglo XVI. Alguno de ustedes podría decirme, bueno, China es inmensa, pero China no globaliza, no sale de sus fronteras, es un enorme territorio que ocupa una gran parte del continente asiático, pero apenas salen de allí, hacen algunas expediciones, pero con poca proyección exterior. Alejandro Magno forjó un imperio extraordinario y los romanos incluso más grande, pero se circunscribieron a una determinada zona de la Tierra. La idea global de todo el planeta, de lo que nosotros entendemos por todo el mundo, empieza a cobrar sentido en los últimos años del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI, y ahí los países de la península ibérica, las coronas de la península ibérica, Portugal, España, la monarquía hispánica, tuvieron mucho que decir. Tienen ahí en las pantallas una imagen. Esa imagen es una imagen del mundo, un mapa mundi, que refleja lo que las coronas de Castilla y de Portugal trataron en el año 1494 en Tordesillas. Es el llamado Tratado de Tordesillas. Los portugueses y los españoles, yo diría que se habían venido arriba. Se habían venido arriba porque lo que hicieron en Tordesillas fue repartirse el mundo. Así, tal y como suena. Incluso el Papa, ya con anterioridad, había dado carta a los reyes de España, a los reyes a Isabel de Castilla y a Fernando de Aragón. Se le había dado, fíjense, yo creo que la expresión muchas veces se ha utilizado de forma no del todo correcta. Les da el título de reyes católicos. Y cualquiera de ustedes pensará que sería por el servicio que habían prestado a la Iglesia Católica, por ejemplo, expulsando a lo que entonces se llamaban infieles del último territorio que ocupaban en la península ibérica en la Guerra de Granada. O el haber señalado que la unidad en aquel momento se sustentaba sobre un pilar esencialmente religioso que llevó al incumplimiento de las capitulaciones de Granada con los mudéjares granadinos, que tienen que convertirse en moriscos a partir de 1500, o sea, o se bautizan o se tienen que marchar, o la expulsión de los judíos unos años antes, en 1492. La unidad se sustentaba en aquel momento en un criterio esencialmente religioso. Y a partir de ahí alguien puede interpretar que lo de católicos para los reyes era el papel que habían desarrollado y desempeñado desde el punto de vista religioso. Pero si ustedes se van al diccionario de la Real Academia y buscan la palabra católico, significa también, dicho de manera muy simple, universal. Los reyes universales. Después del descubrimiento de América, de la existencia de un nuevo continente y de un dominio que se expande por todas partes. El término católico, dado a los reyes Isabel y Fernando, no puede perderse de vista que tiene, además de un contenido religioso, un contenido de tipo universal. Son los reyes universales. Y eso es lo que aparece en las bulas alejandrinas, las intercaetera, por ejemplo, donde lo que se viene a señalar es que el mundo, a partir de un determinado meridiano, a partir de un determinado punto, va a dividirse entre los grandes reinos peninsulares. En Tordesillas lo que hicieron portugueses y españoles, si quieren portugueses y castellanos, fue enmendarle la palabra al Papa. Portugal se sentía herido, el Papa era español, era Alejandro Borja. El Papa era español y en esa bula intercaetera ha señalado que 100 leguas a poniente de las Islas Azores se traza un meridiano, es decir, un círculo que pasa por los polos, y el que queda a oriente es para la monarquía hispánica, y el que más a oriente todavía, cuando termina ese hemisferio hay otro, queda para la monarquía portuguesa.
Portugal se siente maltratado. Piensen ustedes que ellos habían iniciado un proceso de globalización muy importante desde hacía ya muchas décadas. Lo que pasa es que lo hacían por el método tradicional. Los marinos portugueses venían bordeando la costa del continente africano y necesitarán mucho dinero, mucha inversión, mucho esfuerzo para lograr llegar al extremo sur del continente. Fíjense que se habían dejado las manos libres en el Tratado de Alcasovas, el tratado que puso fin a la guerra. Esa es una guerra clave en nuestra historia, la que se desarrolla entre 1475 y 1479. Castilla se ha partido por la mitad, una mitad apoya a Isabel, la otra mitad apoya a Juana, la supuesta hija o hija de Enrique IV. A Juana la apoyan los portugueses y a Isabel la apoyan los aragoneses. ¿Han pensado por un momento que la guerra la hubiese ganado Juana? ¿Y que la unidad dinástica de Castilla, en lugar de hacerse con Aragón, se hubiese hecho con Portugal? Nuestro mapa sería radicalmente diferente. No habría frontera con Portugal, posiblemente, y habría frontera con Aragón. Si hubiese ganado Juana, si la guerra hubiese tenido un sentido, un final distinto. Pero en ese tratado de Alcasovas, que pone fin a la guerra, los portugueses aceptan que la guerra la ha ganado Isabel, que Isabel va a ser la reina de Castilla. Pero ese tratado dice más cosas. Ese tratado no dice solamente quién va a sentarse en el trono de Castilla. Si hubiese sido Juana, la conocida como la Beltraneja, o hubiese sido Isabel. ¿Se acuerda que los archipiélagos que hay en medio del Atlántico, las Azores, las Madeiras, son portuguesas? Los portugueses aceptan que los castellanos puedan terminar de conquistar las Canarias. Pero hay un dato más. Los barcos castellanos no podrán pasar, dice el tratado, de la mina. ¿Qué era la mina? El Golfo de Guinea. Los barcos castellanos no bajarán al sur de la mina. Los portugueses estaban quedándose con la exclusiva de que fueran sus barcos los que pudiesen seguir navegando continente africano hacia el sur. Es decir, buscando abrir una nueva ruta global para llegar a donde estaban las especias. Lo vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que han hecho en Alcasovas ha sido asegurarse el monopolio de que sean sus barcos los que naveguen por esas aguas y de ellos queden excluidos los barcos españoles, los barcos castellanos. Hasta que Bartolomé Díaz no llega al extremo sur del continente y habla del Cabo de las Tormentas. En el 87 no han encontrado el final de ese continente que les permita navegar hacia Oriente, hacia el camino de las especias. ¿Se imaginan ustedes por un momento cómo tuvo que sentar en Lisboa la noticia a primeros de 1493, es decir, 6 años más tarde de que hayan logrado llegar al extremo sur de África? Que de pronto aquí un marino apoyado por la corona de Castilla ha abierto una ruta para llegar a las especias, que era lo que se estaba planteando en aquel momento, para llegar a donde estaban las especias, a las Indias. Ha abierto una ruta en una navegación de unos cuantos meses. En Lisboa aquello tuvo que ser tremendo. La decepción que sufren. Lo que ellos llevan durante décadas buscando y que no han rematado. Una cosa es que Bartolomé Díaz haya encontrado el extremo sur de África y otra cosa es que el primer viaje en que barcos portugueses han llegado a las Indias ha podido regresar a Lisboa. Eso no va a ocurrir hasta, fíjense bien, las fechas son muy importantes en historia, ¿eh? Eso no va a ocurrir hasta 1498. Vasco da Gama no llega con el primer cargamento de especias procedentes de las Indias, del Moluco, a Lisboa hasta 1498. 6 años después que se piense que Cristóbal Colón ha llegado a las Indias, porque entonces todavía ya empezaban a albergarse algunas dudas de que a donde Colón hubiese llegado era las Indias y que en realidad hubiese llegado a una tierra que para los europeos era desconocida en aquel momento. ¿Se imaginan la impresión que hay en Lisboa? Bueno, al año siguiente el Papa promulga las bulas. Como los grandes marinos que están ampliando el mundo en aquel momento son portugueses y castellanos,
reparte el mundo entre unos y otros y traza ese meridiano 100 leguas al oeste de las Islas Azores como línea divisoria entre esos dos hemisferios. Lo que en Tordesillas hacen es modificar eso. Y la modificación les lleva... ¿Esto es para apuntar? Sí. Miren, y la modificación les lleva a que esa línea de separación se corra mucho más a poniente, mucho más al oeste. Y se toma como referencia unas islas, un archipiélago en el Océano Atlántico que también están en manos de los portugueses, las Islas Cabo Verde. Y se traza el meridiano a 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde. Ahí lo tienen señalado. En morado quedaría el hemisferio portugués. En amarillo, el hemisferio que correspondía a España, según el Tratado de Tordesillas. Y fíjense ustedes, si hemos hablado de esta línea, a ver, esta línea de aquí, esta otra línea de aquí. ¿Dónde quedaban las Islas de las Especias? Hoy, ustedes que saben geografía, saben que el Moluco, bueno, las Islas de las Especias están aquí, en la zona portuguesa. Pero eso no se sabía a finales del siglo XV ni a principios del siglo XVI. Entre otras razones, porque las posibilidades de medir la tierra que tenían en aquel momento eran mucho más primitivas, eran mucho más inexactas de lo que se podía tener. Es más, en este momento en lo que se está pensando es que la Tierra tiene una circunferencia, un perímetro de 28.000 kilómetros cuadrados, no más. Por eso pensaban que el Océano Pacífico, que lo tienen aquí, en la parte, en el extremo occidental del mapa que tienen ahí, ese Océano Pacífico, era un mar pequeño, un mar con muy poca longitud y que por lo tanto se podía navegar en muy pocas jornadas. Con esos criterios, la inexactitud de las medidas, no saben exactamente dónde están las Islas de las Especias. Y ese es el gran debate que lleva a la primera globalización, a la primera gran globalización en los comienzos del siglo XVI. Los portugueses, bordeando África, llegan al extremo sur de África y ponen proa, navegando ahora hacia Levante, hasta las Islas de las Especias. Los españoles buscan llegar por el otro lado pensando que era más corto porque creían que el tamaño de la Tierra eran 28.000 kilómetros en lugar de 40.000 kilómetros, que es lo que en realidad aproximadamente, ¿no?, tiene la Tierra, pensaban que podían llegar muchísimo más pronto, muchísimo antes. Ahí tienen, por lo tanto, ese momento global en que se están repartiendo el mundo y en que sus barcos van a llevar esa idea de globalización por primera vez a nivel de todo el planeta que se ha hecho. Ya les he dicho antes que hubo grandes imperios que ocuparon una determinada zona de la Tierra, que se extendieron sobre un determinado territorio, pero que no abarcaron o intentaron abarcar la totalidad del planeta. Eso es lo que se ha hecho en Tordesillas. Y a partir de ese momento empieza un debate, primero muchísimas tensiones entre españoles y portugueses. En Sevilla se incendiaron carabelas que estaban aprestadas para hacerse a la mar. Desde muy pronto los reyes deciden que será Sevilla la capital que va a concentrar todos los viajes ultramarinos. A partir del año 1503 han creado la Casa de la Contratación, que no es ni más ni menos que una copia de lo que los portugueses habían hecho unos años antes. En Lisboa se había configurado la Casa da India, es decir, el centro desde el que se iban a dirigir todas las operaciones ultramarinas. Eso lo copian aquí, lo copian los reyes católicos y deciden que en Sevilla se instale la Casa de la Contratación. Allí van a llegar, de allí van a salir los barcos, allí van a regresar los barcos, allí vienen cartas de navegación nuevas, vienen bordes de mapas, vienen mapas nuevos que son el gran secreto de la época, grandes secretos de Estado. Bueno, pues en Sevilla, que es donde están las flotas, donde se aprestan, se preparan las flotas para que puedan salir a esos viajes de ultramar, se producen sabotajes con mucha frecuencia, arden las carabelas. Se llegan incluso a aparejar flotas para mantenerlas ocultas, no en Sevilla,
sino en algún puerto del arco atlántico de la costa andaluza. En Lepe, por ejemplo, se preparan barcos en Sanlúcar de Barrameda. Y lo mismo que ocurre en Sevilla, ocurre en Lisboa. Se incendian carabelas portuguesas, se incendian naos portuguesas. Pueden imaginar quién lo está haciendo. Los portugueses están incendiando barcos en Sevilla y los españoles incendiando barcos en Lisboa. Las tensiones son muy fuertes, pese a la política matrimonial que se está desarrollando, que lo único que hace es aplacar un poco esas tensiones, porque en realidad están buscando los dos lo mismo. Un camino para llegar a las especias y, a ser posible, un camino que les lleve por su hemisferio al sitio donde están esas especias, y esperan que quede además en el territorio que, según el reparto que se han hecho, quede en uno de los dos lados. Ese es el panorama, esa es la situación que se está planteando en aquel momento. Colón muere en 1506 y todavía está convencido de que él ha llegado a las Indias. Él ha llegado a la tierra de Zipango, a la tierra de Catay, a las tierras que describió Marco Polo, a las tierras de las especias, pero no las han encontrado. Pero ya en 1506 son muchos los que piensan que Colón no ha llegado a las Indias. Colón ha llegado a un territorio que era desconocido, al que se va a bautizar con el nombre de América por un mapa que hizo Waldseemüller y que, con notoria impropiedad, atribuyó determinados méritos a un navegante que estuvo primero al servicio de Portugal y después al servicio de Castilla, que se llama Américo Vespucio. De ese nombre, Américo Vespucio, derivó América, y hay cierta indignación en España, pero ya saben que nunca hemos defendido bien nuestras posiciones en el marco internacional, ¿no? No es que las hemos defendido, es que seguimos sin defenderlas, ¿no? Hace algunos años, todos ustedes lo recordarán, la dictadura argentina buscó distraer la atención de determinados problemas internos y atacó un enclave que los ingleses mantienen en el Atlántico, las Islas Malvinas, ¿no? ¿Recuerdan cómo la denominaban muchos de los periodistas españoles? Las Falklands, nombre que los ingleses le dieron a las Malvinas. Nombre de Malvinas que se lo pusieron los españoles, pero nuestros propios periodistas decían las Falklands, utilizando el término inglés. Sí, nunca hemos defendido estas posiciones de una manera clara, como no defendieron en aquel momento, a principios del siglo XVI, que el hecho de que un alemán, Waldseemüller, hubiese hecho un mapa al que denominaba a esas tierras donde Colón había llegado como América, ya se lo digo con notoria impropiedad, ¿no? Ya son muchos los que piensan que aquello es una tierra nueva, nueva para los europeos, entiéndanme, nueva vista desde Europa, y que por lo tanto las Indias, que es lo que realmente están buscando, quedan más al oeste, quedan más a poniente. Por lo tanto, el gran objetivo de los españoles en los años siguientes es buscar la manera de llegar más a poniente. Sospechan que hay un mar y que al otro lado de ese mar estarán las Islas de las Especias, estará el Moluco. Lo tienen bastante claro a partir de 1505, 1506, 1507, pero hasta 1513 no tienen la prueba definitiva. En 1513, otro explorador español, Núñez de Balboa, avista el mar al otro lado de la tierra donde ha llegado Colón, al otro lado de lo que llamamos América, y bautiza ese mar como Mar del Sur. Luego se llamará Océano Pacífico. Pero en ese momento Vasco Núñez de Balboa está haciendo una cosa muy importante: demostrar de manera empírica, de manera práctica, que hay un mar al otro lado de esas tierras y que por lo tanto las Indias, las tierras de las especias, se encuentran aún más a poniente. Y no olviden lo que le he dicho hace un momento. Piensan que ese mar es pequeñito. Piensan que, como la Tierra tiene 28.000 kilómetros de circunferencia y ya tienen medidas muchas distancias, lo que les falta por medir es muy poco. Los españoles lanzarán una serie de expediciones buscando la manera de llegar. En algún momento hicieron cosas que hoy nos resultan verdaderamente, en fin, llamativas, ¿no?
Algunos expedicionarios españoles llegaron a la costa oriental de América, en la parte del centro, donde el continente se estrecha mucho, la parte de Panamá. Desarmaron un bergantín, se lo echaron a cuestas lo llevaron durante 80 kilómetros y lo volvieron a armar en la otra costa. No me negarán que no es una hazaña impresionante. Pero no era cuestión de andar desarmando y armando bergantines, lo que estaban buscando era la manera de llegar con un barco a ese otro mar. Por eso lanzan una serie de expediciones que en un primer momento no saben si lo van a encontrar hacia el norte, si ese paso para llegar al otro mar está en latitudes del norte, lo van a encontrar hacia el sur. Hay afirmaciones muy curiosas, por ejemplo, Díaz de Solís sostiene que debe estar a unos 35-36 grados de latitud sur. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué decía Díaz de Solís que a 35 o 36 grados de latitud sur? Porque a 35, 36, exactamente 36 grados de latitud sur estaba el extremo sur de África. Entonces pensaba que otro continente podía tener un cierto paralelismo y que a una latitud parecida se terminaría América y podrían entrar en aguas de ese mar que había descubierto Núñez de Balboa. Sin embargo, si miran ese mapa, el extremo sur de América está a una latitud mucho más inferior que el de África. Si el extremo sur de África está a 36 grados sur, el extremo sur de América está a 54 grados de latitud sur, es decir, 18 grados más al sur. Para que se hagan una idea, un grado equivale aproximadamente a 110 kilómetros. Multipliquen 110 kilómetros por 18 y les van a salir 2.000 kilómetros más. Navegar 2.000 kilómetros con barcos a vela, pendientes de los vientos, etcétera, etcétera, no era una pequeña empresa la que tenían que acometer. Díaz de Solís llegó hasta los 36 grados de latitud sur. Llegó a lo que hoy llamamos el estuario del Plata, es decir, donde está Buenos Aires. Por cierto que durante muchísimo tiempo ese estuario, que es la desembocadura de un río, se llamó el río de Solís y estuario de Solís. Otra batalla terminológica que España perdió. Aquello se le puso luego el nombre de Plata y no del primero que había llegado allí, el primero y que muere además. Muere en el estuario del Plata y sus restos se los comieron los indios. Cuando los barcos regresaron a Sevilla venían horrorizados, venían realmente horrorizados. Es decir, están buscando la manera de encontrar ese paso, que es una manera de globalizar todo ese territorio. Y eso va a ocurrir 3 años después de la muerte de Díaz de Solís, en 1516. Unos años, al año siguiente, en 1517, aparece por Sevilla un marino portugués. Antonio se ha referido antes a él, es Fernando de Magallanes, cuando se castellaniza su nombre, que está, digamos que encorajinado con su rey. Está encorajinado con su rey porque él ha estado en la zona de las Indias, es decir, lo que hoy sería Sumatra, Borneo y todos esos territorios, ha estado a las órdenes del duque de Albuquerque, del duque de Almeida, de los grandes virreyes portugueses en ese extremo, ha participado en algunos combates, cree que se merece algún reconocimiento. Y él ha pedido a su rey 2 cosas. Una, que le suba la pensión, para que nos entendamos. Y 2, que le otorgue un hábito de la Gran Orden Militar Portuguesa. La Gran Orden Militar Portuguesa es la Orden de Cristo. Pues ni le sube la pensión ni le da el hábito de la orden militar. Por eso Magallanes está un tanto encorajinado, como he dicho antes, con su rey, viene a Sevilla y llega en 1517, cuando ya ha llegado la noticia de que el extremo sur de América no está a 36 grados, que allí hay un gran entrante, que hay un río, que Díaz de Solís ha muerto. Sevilla se habla de esto, ¿no? Pero llega también en un momento político muy complicado. Fernando el Católico ha muerto en enero de 1516, el 23 de enero de 1516, en un pueblecito de Extremadura, en Madrigalejo. Se ha hecho cargo de la regencia el cardenal Cisneros. Cisneros tiene ya 81 años. Y la reina de Castilla está encerrada en Tordesillas. Otra Juana. Pero esta, en lugar de decirle la Bertraneja, le dicen la loca.
Juana la Loca es la reina de Castilla. Su padre, Fernando, ha gobernado Castilla, pero no como rey, sino como regente. Y ya saben ustedes que un regente es alguien que ejerce un cargo, en este caso un cargo de gobierno, en nombre de otra persona que es el titular. La titular de la corona de Castilla era Juana de Aragón. Fernando era el regente. Se dice que Juana está loca y, por lo tanto, la muerte de Fernando no significa que Juana asuma el gobierno, sino que hay otra regencia, la de Cisneros, a la espera de que llegue un jovencito que no sabe hablar español, que ha sido educado según principios que encajan poco en las normas de vida que tienen los españoles en aquel momento y que va a ser recibido un tanto de uñas. Y las uñas crecerán en los meses siguientes porque los que vienen además con él nos están dando un ejemplo de lo que debe ser un gobernante, ¿no? En algunas ciudades castellanas y en concreto en la Universidad de Salamanca aparece un término: comunidad. Lo han acuñado profesores de Salamanca, básicamente son agustinos, franciscanos, dominicos, y lo que sostienen en unos escritos que empiezan a circular es que los intereses de la comunidad están por encima de los intereses del soberano. Y si los intereses de la comunidad entran en conflicto con los intereses del soberano, es lícito sublevarse contra ese soberano. Ya tienen servida la guerra de las comunidades. Por eso les digo que Magallanes llega en un momento complicado políticamente. En Castilla hay mal ambiente contra esos flamencos, esa, no me reservo el epíteto, caterva de flamencos que acaba de llegar y que están literalmente abalanzándose sobre los grandes cargos, los grandes destinos del reino. Parece que una de las cosas que más irritó en Castilla fue el arzobispado de Toledo. No olviden que estamos en el siglo XVI, la religiosidad es muy importante. Cisneros, que era el arzobispo de Toledo, fíjense ustedes, en un momento determinado Cisneros es regente, cardenal de la Iglesia, arzobispo de Toledo, inquisidor general, o sea, acumulaba un poder verdaderamente extraordinario, ¿no? La muerte de Cisneros ha dejado vacante el arzobispado de Toledo, que además de ser la mitra primada de España, es la que más dinero tiene, la que más recursos tiene. Isabel la Católica en su testamento había dejado algunas cuestiones claras, y una de ellas era que los grandes cargos del reino no pueden ser ejercidos nada más que por naturales del reino. ¿Qué hicieron los flamencos? Naturalizar a un jovencito, es decir, nacionalizar, que diríamos hoy, a un jovencito, y lo convirtieron en arzobispo de Toledo. La indignación fue alta. Como hubo otros hechos, pero bueno, no estamos aquí para hablar de las comunidades, ¿no? Quiero decirles que el ambiente político de la Castilla de aquel momento no es el más propicio para que venga un marino portugués a decirle al rey que tiene un plan, que tiene un proyecto para buscar la manera de llegar a ese mar del sur que 4 años antes Núñez de Balboa había descubierto. Viene Magallanes y viene con él uno de los grandes olvidados de la historia. Magallanes es un buen marino, pero quien tiene un auténtico prestigio en el mundo naval de la época es un cosmógrafo que se llama Ruy Faleiro. Ruy Faleiro viene con Magallanes como la persona que lo avala, es decir, quien da crédito a los planteamientos de Magallanes. Los marinos españoles, los cosmógrafos españoles, los cartógrafos españoles conocen a Faleiro y saben que si Faleiro está en la operación, aquello tiene visos de ser cosa seria. Lo que pasa es que Faleiro es hombre vehemente, dado a hablar más de la cuenta, porque empina el codo también más de la cuenta, y ya saben lo que suele ocurrir cuando se bebe demasiado, que se dicen cosas que no deben decirse, ¿no? Yo escribí una novela, esa novela a la que se ha referido antes Antonio, La ruta infinita, en la que, claro, para un novelista Ruy Faleiro es oro molido, es decir, un personaje serio, cumplidor, etcétera, tiene perfiles que pueden resultar
interesantes pero poco atractivos. Ahora, un personaje que está en las tabernas, que bebe, que habla, que se va a los prostíbulos, en fin, hace esas cosas, es un personaje literariamente con muchas esquinas atractivas, ¿no? Y gracias a la influencia de ciertos hombres de la Casa de la Contratación, ya les he dicho que Magallanes llega a Sevilla, se casa con una sevillana, Beatriz de Barbosa, que no es cualquiera, se casa con la hija del teniente alcaide de los Reales Alcázares. Por lo tanto, su padre va a echar una mano a que en la corte, el rey Carlos I está en Valladolid, que reciban a su, no ya a un marino portugués que ha venido, sino a su yerno. Ha ayudado también el tesorero de la Casa de la Contratación, Sancho Matienzo, que es un canónigo de la Catedral de Sevilla con muchísima influencia en la ciudad, pero además el tesorero de la casa. El rey lo recibe. Y firman lo que se firmaba entonces, lo que llamaríamos un contrato, un acuerdo, firman unas capitulaciones. Las capitulaciones de Valladolid de 1518 dejan varias cosas muy claras. Primero, que el rey, que la corona, ya podemos hablar de corona España, de monarquía hispánica, que la corona va a financiar la expedición. Y si falta algún dinero, habrá una especie de pool de burgaleses, de banqueros burgaleses, que van a poner el dinero que falte. La expedición tendrá 5 barcos, que partirán de Sevilla, y fíjense, los objetivos de esa expedición son, primero, encontrar un paso, ese que llevan buscando ya desde hace años, para ir del Atlántico al Mar del Sur. 2. Si encuentran el paso, a abrir una ruta por ese mar que permita llegar a donde están las especias, que es lo que están buscando. Y 3. Que determinen que las especias, como sospechan en la corte española, quedan en el hemisferio hispano. Ya les dije antes que era difícil esto de medir y que por lo tanto era complicado. Esos son los 3 objetivos que tiene la expedición. Pero se añaden algunas condiciones más, y a mí hay una que me parece particularmente importante. Busquen luego las capitulaciones de Valladolid de 1518. Y es que Carlos I señala de manera taxativa que se volverá por el mismo camino donde se va. Es decir, los barcos españoles tratarán de llegar a su hemisferio, pero aquí tienen una línea, esta. Ay, qué mal se mueve esto. Esta línea, aunque yo la señalé en un mar, ya saben cuál es, no la pueden sobrepasar. Es decir, que no entren en aguas del hemisferio portugués, que bastantes tensiones tiene. Que una vez que lleguen a su destino, si es que llegan, regresarán por el mismo camino donde han ido. Con esa decisión Carlos I está diciendo otra cosa más. Está prohibiendo que se le dé la vuelta al mundo. Si no pueden entrar en el hemisferio portugués, si tienen que volver por el mismo camino del hemisferio español para encontrar el paso para llegar a las Indias, si no pueden entrar en aguas portuguesas, no pueden darle la vuelta al mundo. Ustedes han oído hablar de la vuelta al mundo de Magallanes, ¿verdad? Pues Magallanes no le dio la vuelta al mundo. Quien da la vuelta al mundo es Juan Sebastián Elcano. Pero nosotros, una vez más, hablamos de la vuelta al mundo de Magallanes. Ya no les digo los ingleses, que si van al Museo Naval de Londres y entran, verán un cuadro de un pirata que se llama Drake y pone debajo el hombre que dio la primera vuelta al mundo en 1580. Habría que añadir debajo 60 años después de que la diera Elcano, ¿no? Pero bueno, no se corta. Magallanes, si cumple lo que ha firmado, Elcano no firmó nada. Si Magallanes cumple lo que ha firmado en las capitulaciones de Valladolid, no puede dar la vuelta al mundo. Tratará de cumplir los 3 objetivos
que se han trazado, encontrar el paso, abrir la ruta hasta las especias y determinar que las especias se encuentran en el hemisferio hispano, según el tratado firmado en Tordesillas. Y efectivamente esa flota se organiza, 5 barcos, 4 naos, una carabela, que zarpan del puerto de Sevilla en el año 1519. Magallanes ha llegado en el 17 a Sevilla, el rey lo ha recibido en marzo del 18, marzo del 18 en Valladolid, y los barcos se han preparado y van a zarpar de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Pues no nos sale con la flechita. Aquí tienen el viaje que va a comenzar el 10 de agosto de 1519, saliendo de ese punto verde, que se supone que es el puerto de Sevilla. Y el viaje se inicia con lo tienen marcado en amarillo, bajan a las Canarias, ahí hacen la última aguada. Por cierto, les he dicho que la flota que manda Magallanes, el cano es un maestre. Los cargos importantes de un barco en aquella época, la oficialidad de un barco eran el capitán, el piloto, el maestre y el contramaestre. Esos eran los 4 cargos fundamentales que tenía un barco, ¿no? El cano va montado como maestre en la Concepción. El buque insignia, la capitana, que era como se llamaba en la época de la escuadra, era la Trinidad. No era el barco más grande. El barco más grande era otra nao que se llamaba San Antonio, pero digamos con mayor prestancia, con mejor perfil, la más bonita, para que nos entendamos, era la Trinidad, y en ella es en la que va Magallanes. Por cierto, la flota parte de Sevilla el 10 de agosto, baja el Guadalquivir. Sabemos que los barcos tardaban de Sevilla a Sanlúcar de Barrameda, que es donde está la desembocadura del Guadalquivir, y la costa atlántica, 2 días. Es decir, la flota que ha salido el 10 de agosto, el 12 de agosto está en Sanlúcar de Barrameda. No zarpa de Sanlúcar de Barrameda hasta el 20 de septiembre. Esto es una locura. Esto es una locura. ¿Qué pasaba con la comida fresca que llevaban cargada? Casi 40 días parados. Verdad que a veces las flotas tenían que esperar unos días hasta que el viento soplase a favor, hinchase las velas, pudiesen hacerse a la mar. Es decir, no era llegar y al día siguiente zarpamos. No, al día siguiente a lo mejor no se zarpa porque sopla el poniente o sopla el levante, sopla un viento que no favorece la navegación. Pero 40 días es una barbaridad. No sabemos por qué estuvieron 40 días. Históricamente no poseemos una información que nos diga la razón por la cual los barcos están en Sanlúcar de Barrameda desde el 12 de agosto hasta el 20 de septiembre. Esto para un novelista es fantástico. En una novela histórica no se puede faltar a la verdad, antes lo decía Antonio. Pero si no sabemos por qué estuvieron paradas, pues no. Se lo puede inventar. La única condición que habría que poner es que el invento sea verosímil. Sí, yo no puedo decir que es que hay una nave extraterrestre en la desembocadura del Guadalquivir impidiendo que los barcos salgan, porque eso no es verosímil. Tendré que buscar una razón verosímil. Bueno, pues yo busqué una razón verosímil en La Ruta Infinita, pero esa no se la voy a contar, tendrán ustedes que leerse La Ruta Infinita para ver qué fue lo que yo me inventé, ¿no? Esa flota de Magallanes va a llegar al continente americano y ahí tienen cómo va llegando a diferentes puntos, va recalando en la costa, hacen aguadas, recogen alimentos frescos, descansan. Piensen, y ahora después me referiré a ello, lo terrible que era navegar en un barco de aquellos. Una nao tenía de eslora, pues la longitud aproximadamente, la longitud que tiene este salón de actos donde estamos, desde donde yo estoy hasta el fondo.
quizá un poquito más, 25 metros aproximadamente, de largo. Y de ancho, de manga, 10, 12 metros. Si ustedes multiplican 30 por 10, pongamos por caso, son 300 metros cuadrados. Esa es la superficie de un barco, de una nao. Allí viven 50 hombres. Viven, hacen de todo. Las condiciones de vida eran terribles. Los barcos, por lo tanto, las tripulaciones descansan, hacen aguada, cargan alimentos frescos, se recuperan de la travesía, por ejemplo, del Atlántico. En la isla de San Julián, en la bahía de San Julián, ocurren sucesos graves, se produce un motín, no tenemos tiempo para que yo me entretenga en explicar ese motín, pero del resultado del mismo son ajusticiados un capitán de barco, otro ha muerto, se han amotinado contra Magallanes. El veedor, un veedor en la época era el nombre que se daba a una especie de inspector. Es decir, el rey ha nombrado a una persona, Juan de Cartagena, para que vigile al portugués. Ya les he hablado de la tensión que hay entre ambos países, ¿no? Bueno, pues Juan de Cartagena queda allí abandonado a su suerte, no se supo nunca más de él, probablemente murió. Pero Magallanes se encuentra el estrecho a 53 grados de latitud sur. Y hay otro asunto en las capitulaciones de Valladolid, ya les he dicho cuáles eran los objetivos, y una condición era que había que navegar por aguas del hemisferio hispano, tanto a la ida como a la vuelta. Y hay otra condición más. Carlos I ha señalado que en caso de que se encontrase el paso, un barco de la flota volverá rápidamente a España para decir que ha encontrado el paso. Para los españoles aquello era fundamental. Llevaban buscándolo ya mucho tiempo. Entonces, si lo encontraban, querían tener rápidamente noticia de decir, ya podemos, los barcos pueden ir por este camino al Mar del Sur. Hay un barco que cumple esa orden, pero la cumple mal, porque lo que hace es desertar. Es decir, sin autorización del almirante de Magallanes, la San Antonio, ¿recuerdan que les dije que era el barco más grande de la flota? La San Antonio ha abandonado la expedición y ha puesto rumbo a España. Y como era el barco más grande, era la despensa de la escuadra. Tienen poca comida. Pero como el Océano Pacífico es pequeñito, consideran que la Tierra tiene 28.000 kilómetros, en pocos días de navegación encontrarán el segundo de sus objetivos, las Islas de las Especias. Y además, como según el mapa que hemos visto anteriormente, ese mar es pequeñito y lo encontrarán pronto, está en el hemisferio hispano, porque cuanto más se alargue el mar, más se aleja la posibilidad de que las Islas de las Especias estén en el hemisferio hispano. Magallanes toma la decisión de seguir, de que no tienen mucha comida y siguen. Pero Magallanes no llegará a las Islas de las Especias. En abril de 1521 se mete en un combate donde se están enfrentando tribus de la época, de la zona, y en ese combate muere. Y aquí se acaba la aventura de Magallanes. Ha descubierto el paso y ha empezado a abrir la ruta que lleve a donde están las Especias, pero no ha llegado. No exactamente en ese momento, pasan muchas más cosas. Muy poco después, los españoles han perdido un barco en las costas de lo que hoy es Argentina, la Santiago, la carabela pequeñita, la San Antonio se ha marchado. En realidad las que han cruzado el estrecho de Magallanes son tres: la Concepción, la Trinidad, el buque insignia, y la Victoria. Recuerden que el Cano era el maestre de la Concepción. Los españoles sufren una serie de problemas graves, entre ellos la matanza de Cebú, que les lleva a perder una parte importante de las tripulaciones. Y esa pérdida significa que no tienen gente suficiente para manejar los tres barcos que quedan. Y deciden pegarle fuego a uno de ellos. Y arde la Concepción. Los tripulantes de la Concepción se reinstalan en los dos barcos que quedan,
el buque insignia, la Capitana, la Trinidad, que era la que mandaba Magallanes, y la Victoria. Y se ponen al frente de esos dos barcos un burgalés, Gonzalo Gómez de Espinosa, y Juan Sebastián Elcano. Gómez de Espinosa, que tiene mayor rango que Elcano, manda la Trinidad, el barco, la Capitana, y Elcano, el otro barco, la Victoria. Y ellos son los que llegan a las Islas de las Especias. Cargan los barcos de especias y los cargan tanto que la Trinidad revienta. Cuando se hace a la mar está tan cargada que el casco se abre y pueden volver a puerto. Con lo cual tienen dos opciones. No era cuestión de arreglar unas tablas que se habían roto, era cuestión de construir un casco nuevo, 6 meses. O se esperan allí 6 meses todos, o la Victoria zarpa sola. Y en ese momento, entre Gómez de Espinosa y Elcano deciden que ellos no van a volver por el mismo sitio. Es posible que Magallanes, si hubiese vivido, hubiese tomado la misma decisión. El mar del sur, el Océano Pacífico, no era un mar pequeñito, era un mar enorme. No conocían los vientos dominantes, no conocían las corrientes marinas, no conocían prácticamente nada. Habían cargado el barco de clavo, quedaba poco espacio para la comida. Meterse otra vez en ese océano inmenso era ir a una muerte prácticamente segura. Eso explica en buena medida que Elcano y Gómez de Espinosa también decidieran haberse hecho a la mar y meterse en aguas del hemisferio portugués. Aquí tienen en azul cómo cambia el mando. El trozo de línea que va marcando la dirección del viaje en amarillo es la que manda Magallanes. Magallanes muere aquí, en Mactán, en ese punto negro, y a partir de ahí, y después de una serie de vicisitudes, fíjense ustedes que ahí la línea azul hace muchas curvas y contracurvas en que están tomando decisiones, no saben muy bien qué hacer, hasta que en noviembre de 1521 Elcano se asa a la mar con la Victoria y pone rumbo a España, pero entrando en aguas portuguesas. La Victoria entrará en Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Recuerdan que habían salido el 10 de agosto de 1519 en Sevilla, pero de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre. Han regresado prácticamente a los 3 años. La Victoria no puede navegar, está desarbolada y de hecho para subir a Sevilla tienen que remolcarla. La Victoria llega remolcada, aprovechando las mareas y llevada a remorque por 2 barquitos, un batel que ha bajado de Sevilla y otro barco de Sanlúcar de Barrameda, y entran en Sevilla cumpliendo esa vuelta al mundo remolcados. No sé si ustedes han visto un cuadro, está en el Museo Naval, lo pintó un pintor vasco que se llama Solabarría, en que se ve a Elcano y a sus hombres, 17, bajando de la Victoria, van andrajosos, desgreñados, escuálidos, en muy malas condiciones, ¿no? Con velas, llevan en las manos velas. Yo durante muchísimo tiempo pensé que Solabarría, bueno, pues, en fin, en su derecho como creador, se había imaginado aquello. Y cuando estuve documentándome a fondo para ver detalles con respecto a esto, vi que Elcano y sus hombres lo primero que piden cuando llegan a Sevilla no es un pollo para comérselo porque estaban hambrientos. Piden velas. Habían hecho una promesa a la Virgen que si los sacaba de una tormenta le pondrían una vela. Y es lo primero que hacen, irse al convento de los franciscanos de Triana, a la Virgen de la Victoria. El día 8 de septiembre es Nuestra Señora de la Victoria, a ponerle una vela a la Virgen. Solabarría estaba recogiendo un acontecimiento histórico. Esto es lo primero que hace. Claro, es otro tiempo, es otra época. Hoy sería menos probable, pero estamos en el siglo XVI y la religiosidad tiene un papel fundamental en la vida de aquellas gentes. Yo recuerdo que un periodista, yo le comenté, digo, bueno, los barcos zarpan de Sevilla el 10 de agosto después de oír misa
todos los marinos, unos 250, la cifra no se conoce con exactitud, hay quien la rebaja a 236, quien la sube 240, en torno a 50 por barco de promedio, ¿no? Y me dice el periodista, dice, bueno, muchos no entrarían a misa. Digo, ahora muy pocos, pero en el siglo XVI todo. Digo, y eso tiene que tenerlo en cuenta el novelista. Es decir, el novelista tiene que recoger el espíritu de la época. Es decir, no podemos hacer eso que se llama presentismo, es decir, utilizar criterios del presente, criterios de nuestra época, para referirnos a acontecimientos del pasado. La gente de otro tiempo tiene otra manera de ver la vida, tiene otra escala de valores, tiene otras creencias. El honor era muy importante para la gente del siglo XVI o del siglo XVII. Hoy creen ustedes que el honor tiene mucha importancia. En el siglo XIX había un duelo por honor. Alguien había sentido su honor mancillado y retaba a otra persona a un duelo, que era una cosa ilegal, pero era la manera de limpiar el honor. Hoy el honor no tiene tanto valor, vamos a decir, por no decir que muy poco, que tuvo en otra época. Yo algunas veces, cuando he hablado del honor, siempre recuerdo las palabras que Calderón de la Barca pone en boca de Pedro Crespo en el alcalde de Zalamea. El alcalde de Zalamea, hay un momento en que Pedro Crespo dice, al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. ¿Qué está diciendo Calderón? Que el honor está por encima de la vida y de la hacienda, que eso se le puede dar al rey, pero el honor no. Es decir, las gentes de otro tiempo tienen criterios diferentes a los nuestros y cometemos un error si lo juzgamos con parámetros y con criterios de nuestra época. Eso no debe hacerse nunca. Voy concluyendo. En estos dos mapas han podido ustedes ver cómo los españoles están globalizando el mundo. Están conectando unas tierras con otras. En los años siguientes, Urdaneta descubrirá cuáles son los vientos dominantes en el Océano Pacífico. Y eso le permitirá establecer una ruta comercial desde las Filipinas a Acapulco, de Acapulco por tierra a Veracruz, de Veracruz a Sevilla, líneas comerciales que están recorriendo gran parte del planeta. O decirle que Elcano, que participará en otra expedición a las Indias, a la tierra de las especias, se embarcará en el año 1525 en una expedición que manda Yufré García de Loaiza. Hernán Cortés, que está en ese momento en México, recibe noticia de que esos barcos tienen problemas. ¿Qué hace Cortés? Preparar en Acapulco una flota que vaya en ayuda de esos compatriotas que están a punto de llegar a las Islas de las Especies. Fíjense el concepto global que tienen ya los españoles en aquel momento. Cortés no está solo pendiente de haber derrotado a los mexicas, haberse apoderado del imperio, de su imperio, etc. Recibe noticia de que hay barcos españoles que tienen problemas en el Pacífico y decide organizar una flota que vayan en su ayuda. Han globalizado el mundo, están globalizando el mundo en aquel momento en un imperio que va a adquirir, como les decía al principio de la conferencia, unas dimensiones verdaderamente extraordinarias, ¿no? Elcano le escribió al rey cuando llegó a Sanlúcar de Barrameda y le dijo que le había dado la vuelta al mundo. Carlos I ya ha regresado de la coronación, ya además de ser el rey de España, el rey de la monarquía hispánica, es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ha terminado la guerra de las comunidades. La guerra de las comunidades se ha desarrollado mientras que le estaban dando la primera vuelta al mundo, ¿no? Y le dice a Elcano que vaya rápidamente a Valladolid y le cuente lo que hay, qué han hecho. Y el rey le dice más en la carta de respuesta. Le dice que le acompañen dos hombres de los que vea, en fin, con mayores fundamentos, ¿no? De los que más sepan. ¿Quién creen ustedes que debía ser el que más sabía de aquel viaje? Probablemente un italiano que no sabemos muy bien de qué iba. Sabemos que Magallanes era el almirante, que Mendoza
era capitán de uno de los barcos, que Elcano era contramaestre de otro barco, que Hernando de Bustamante era el barbero, uno de los barberos, cirujano barbero de la expedición, pero de Pigafetta embarcaba como sobresaliente. Y un sobresaliente en términos marinos, saben que en términos taurinos tiene otro nombre, no el sobresaliente. En términos navales, un sobresaliente es aquel que no tiene asignado ningún destino concreto. Bueno, Pigafetta dejó su diario, donde había ido tomando nota de todo lo que había ocurrido, de muchas de las cosas que habían ocurrido a lo largo del viaje. Elcano debería haberle dicho a Pigafetta que fuera uno de los que le acompañase. No. Elcano escoge a Hernando de Bustamante, a ese barbero, ese cirujano barbero, y a Albo, el piloto de la Victoria. Debía llevarse mal con Pigafetta. Y si ustedes buscan el nombre de Elcano en el diario de Pigafetta, esfuerzo inútil. No lo encontrarán. Pigafetta no nombra a Elcano en todo su diario. Raro. Elcano es el capitán, es decir, si quieren el almirante o lo que queda de la flota, que es un barco. Durante 9 meses, de noviembre del 21 a septiembre del 22. No lo nombra. Magallanes, léanse en el diario de Pigafetta las páginas que dedica a la muerte de Magallanes. Es un auténtico devoto de Magallanes. Por eso no nombra a Elcano. Porque Pigafetta es consciente de que quien le está dando la vuelta al mundo es Elcano. Y por lo tanto, a silenciarlo. Porque es la única manera que tiene de engrandecer a Magallanes. Por eso Elcano, cuando se va para Valladolid y que el rey los va a recibir inmediatamente, se lleva a otros dos y no precisamente a Pigafetta. Se lo digo porque muchas veces tomamos como referencia Pigafetta contaba muchas películas en su diario, ¿no? O sea, nos decía que había indios con las orejas tan largas que les servían de manta, se tapaban con ellas cuando dormían, por ejemplo, ¿no? Es decir, frente a ello está el diario de Albo, del piloto de la Victoria, que es un documento muy poco literario, muy poco atractivo de leer, pero donde uno sabe en qué punto cada día se encontraba la flota. Era un piloto y medía la posición en que se encontraba. Por lo tanto, es un documento científico con poco atractivo literario. Claro, cuando Pigafetta cuenta esas cosas de árboles que se autorriegan, es decir, que ellos mismos echan el agua para regarse a ellos, o que hay indios, como les he dicho antes, con las orejas tan largas que se acostaban y se cubrían con ellas a modo de manta, eso resulta más atractivo que Albo nos esté diciendo hoy día 14 de junio de 1521, la mar está en calma, la altura del sol está en la posición en que se encuentra el barco, son tantos grados de latitud sur. Eso, y al día siguiente, hoy 23 de junio, eso no tiene atractivo ninguno, pero es un documento científico de un valor extraordinario para poder reconstruir, fíjense, en qué posición se encontraba y cuál es el recorrido que esa expedición pudo realizar en cualquier momento, ¿no? Elcano, recibido por el rey, volverá a participar, como les he dicho, en otra expedición en el año 1525 y muere en el 26 en el Océano Pacífico. No sabemos, no hay tumba de Elcano. Elcano fue sepultado por sus hombres en aguas del Pacífico cuando muere en el verano de 1526. Es él quien da esa vuelta al mundo. Y concluyo. Vamos a ver. Aquí tienen, esto es una reconstrucción de la nao Victoria. Entenderán rápidamente que es una reconstrucción. Fíjense qué bandera lleva en la popa. La bandera de España, que no aparece como tal bandera de España, con bicolor, roja, amarilla y roja, hasta el año, no recuerdo muy bien, 1785 creo que, o 1786, en el reinado de Carlos III.
Se ha discutido mucho sobre qué emblema llevaban en las velas los barcos españoles. Parece ser que la cruz de Santiago. Los portugueses llevaban la cruz de la Orden de Cristo y eso les permitía distinguir a unos barcos de otros. Y aquí tienen, la próxima vez un ratón nos vendría de miedo. Aquí tienen la teórica vida en una carabela. Fíjense el apelotonamiento, permítanme la expresión muy poco académica, que tenían que tener en un barco. Fíjense cómo estaban un día, otro día, un día más, ¿no? Y aquí tienen, claro, cuando llevo en un rato termina dominando esto. Una pintura del puerto de Sevilla en el siglo XVI, en el momento en que zarpó aproximadamente la flota de Magallanes de ese puerto, de un muelle que se llamaba el Muelle de las Mulas, ¿no? La Giralda, ese barrio que tienen ahí delante de ustedes, lo que se ve en la parte inferior de la foto es Triana, el extremo de Triana, el Guadalquivir, y al otro lado el Arenal de Sevilla, es decir, la extensión de arena que había entre la ribera del río y la muralla de la ciudad, ¿no? Ciudad ya que se ve ahí alzándose la Torre del Oro. Bueno, esto es lo que yo quería contarles sobre esa globalización que está muy centrada en la primera vuelta al mundo que dio Juan Sebastián Elcano. Muchísimas gracias. Vamos a tener el coloquio habitual y, bueno, preguntas. Ya. Que no sea porque se quedaron los barcos parados, ¿eh? No. En Sanlúcar. Preguntas. Un momento, que os paso el micro. Usted, brevísima. Después de esa vuelta al mundo, las demás rutas para el refugio de especies, ¿respetaron el Tratado de Tordesillas o ya por el Padre? No, volvieron por la zona, la ruta que quedó establecida fue la portuguesa hasta que no recuerdo la fecha exacta, pero mire, en ese viaje de 1525 que le he dicho, en que Elcano vuelve a ir a las islas de las Especias, ese viaje ya tiene, en las capitulaciones tiene otro objetivo muy distinto. La mitad de los hombres que van a bordo son soldados, van a apoderarse de las islas, es decir, están convencidos de que las islas están en el hemisferio hispano y que por lo tanto lo que van es a conquistarlas y si tienen que enfrentarse militarmente con Portugal lo harán. Y por lo tanto van a seguir la misma ruta. Es decir, esa segunda expedición sigue la misma ruta. Pero se dan cuenta de las enormes dificultades que tiene hacer esa ruta y sobre todo para regresar. De tal manera que hasta el año... Y en ese viaje de 1525... va un joven grumete, tiene 18 años, se llama Andrés de Urdaneta. Urdaneta será el que descubra los vientos dominantes en el Océano Pacífico, con lo cual los barcos ya pueden utilizar la ruta de volver por el propio hemisferio español, de volver por el Pacífico, desde las Filipinas, que están cerca de las Molucas. Y ahí es donde establecen esa ruta comercial, lo que se llamó el Galeón de Manila, que iba desde Filipinas hasta Acapulco, hacían luego un recorrido por tierra de Acapulco, en la costa occidental de México, hasta Veracruz, en la costa oriental de México, y por el Atlántico. Es decir, que ese Pacífico se convierte en un mar que los españoles van a transitar de manera continua. Se llegó a hablar de que era un lago español, porque nosotros hemos perdido de vista, casi siempre que hemos hecho un mapa del Imperio Español, la zona norte de nuestro imperio estaba en el Río Grande, en la frontera de lo que hoy son los Estados Unidos con México. Los españoles llegaron a Alaska. O sea, toda la costa occidental de Estados Unidos estuvo controlada por los españoles en el siglo XVII y XVIII. De tal manera que desde la Tierra del Fuego hasta Alaska, es decir, toda la costa americana estaba controlada por fuertes puntos de control de la monarquía hispánica.
y en el Pacífico navegaron los barcos españoles en ese sentido en el que le he dicho. Pero la ruta para seguir comerciando con las especias fue la ruta portuguesa. Entre otras razones porque en el año 1530, después de 1522, después de la expedición del Cano, Carlos I, en 1530, esa expedición de españoles a la que Cortés ha socorrido, me refería antes a esos barcos, están peleando en las Molucas, siguen luchando contra los portugueses, y eso que están en inferioridad. Aquí en España Carlos I decide llegar a un acuerdo con el rey de Portugal, firma el Tratado de Zaragoza, por el cual Carlos I era el monarca más poderoso de su época, pero anduvo siempre corto de dinero. Si quieren lean, yo creo que todavía se lee con aprovechamiento los libros del profesor Ramón Carande, que se llamaba Carlos V y sus banqueros. Ya nos da idea de por dónde andaba Carlos V, ¿no? En el Tratado de Zaragoza el rey de Portugal le da 350.000 ducados y Carlos I renuncia a las especias, de tal manera que la ruta de los portugueses es la que va a imperar en el comercio de las especias. Entre otras razones porque Carlos I ha renunciado a cualquier derecho sobre las islas, que en realidad estaban en el lado portugués, o sea que hoy sabemos que estaban en el lado portugués, pero entonces no se sabía, y renuncia. Pero esas son las líneas de navegación en aquel momento. España controla el Pacífico, desde Filipinas a la costa occidental de México y por el Atlántico, y los portugueses por el Índico y la costa africana se hacen con el comercio de las especias. Vamos, se hacen, no, lo tenían y ahora siguen manteniéndolo. Pues enhorabuena por la conferencia, aunque gracias. No sé. Ni siquiera me atrevo a decirle enhorabuena, porque yo pues tampoco es que... No, hombre. Entonces, pues tengo diferentes anotaciones. Según me han ido surgiendo las ideas en la cabeza conforme iba usted hablando. Solamente se ha llamado emperador a Carlos V, ¿no? Solamente, perdón. Se ha llamado emperador a Carlos V, cuando usted señalaba que los católicos, se llamaba católico por la universalidad del título, ¿no? ¿Por qué nunca se volvió a utilizar el término de emperador para el resto de los monarcas? Yo siempre lo he tenido en duda. Bueno, le contesto. Mire, tengo varias. Sí, pero yo le voy contestando una en una que creo que es mucho más rápido. Mire, el emperador es un título, si quiere usted, que tiene un cargo muy honorífico, ¿no? Es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, Felipe II puede dominar lo que llamamos un imperio por su extensión territorial, pero no tiene el título. Y no tiene el título porque la herencia de Carlos I, cuando se retira a Yuste, abdica, nombra... En su hermano Fernando. Eso es, entrega el título de emperador, el título como tal, a su hermano pequeño, a su hermano Fernando. Entonces, que era el que querían que se hubiese quedado aquí, porque aquí nació, aquí se crió. Era el que estaba al lado de Fernando el Católico, y el que Fernando el Católico sentía cierta devoción por él. Con respecto a Carlos se refería a un niño extranjero que había nacido en Gante, que no conoció nunca, etcétera, ¿no? Entonces, el emperador Carlos V entrega el título imperial a su hermano, mientras que el título imperial y los dominios patrimoniales de los Habsburgo. Sin embargo, los que venían por la línea de la madre de Felipe de Habsburgo, de María de Borgoña, que es Flandes, básicamente, quedan en manos de Felipe II. Castilla, Aragón, Portugal, porque ha muerto don Sebastián sin descendencia y se incorpora también a la monarquía hispánica, y tanto los dominios portugueses como españoles. Yo le he dicho que los españoles renunciaron a la ruta. Usted podría decirme, bueno, pues en tiempos de Felipe II la ruta pertenecía a la monarquía de Felipe II, ¿no? Sí, eso está claro. Pero perfectamente podían haber pedido el título al Papa. Hombre, título de emperador había uno, que era el emperador. Es decir, todo esto tiene una larga trayectoria. El título de emperador romano, que estuvo partido por la mitad, por un lado el emperador de Oriente, el emperador de Occidente. Durante muchísimo tiempo hubo dos emperadores, el emperador de Bizancio, hasta que Constantinopla cae en manos de los turcos, y el emperador de Occidente,
que es el título imperial. El emperador de Bizancio desaparece con la caída de Constantinopla y la muerte del último emperador bizantino, mientras que el imperio de Occidente, que desaparece también, Carlomagno, Pipino el Breve, en realidad, aunque no se tituló nunca emperador, ya Carlomagno sí, recupera el título de Sacro Imperio. Entonces no era cuestión, digo yo, de que el Papa fuera creando emperadores a su criterio. Bueno, muchas cosas hicieron a su criterio también. Efectivamente, podían haberlo hecho. Sí. Después otra. Carlos llega un niño, me parece con 17 años, ni siquiera tiene la mayoría de edad. Que es cuando firma, sí la tiene. ¿Ya la tiene? En aquella época la mayoría de edad eran 16 años. Es que hay que situarse en la época. Y también tiene que situarse que no solo la mayoría de edad son 16 años, sino que 17 años en el siglo XVI era una edad ya considerable, ¿no? Por ejemplo, la comunión, la primera comunión se daba con 7 años, porque se entendía que ya se había entrado en la edad de cierta madurez, ¿no? Hoy los niños de 7 años que siguen haciendo la comunión con esa edad, yo la madurez creo que tarda todavía algo más en llegar, quizá por lo que se ha alargado la vida, ¿no? Pero en fin. Firma las capitulaciones de Valladolid. Con esa edad, él es consciente de lo que firma. ¿Es exagerado el contenido de las capitulaciones de Valladolid? Capitulaciones que, por otra parte, nunca después se cumplieron respecto a todos los derechos que se le reconocían a Magallanes. ¿Fueron exageradas? Es decir, ¿él fue consciente de lo que firmó o hubo presiones en el contenido de las capitulaciones? No, presiones no. Lo que pasa es que había un modelo de capitulación. La capitulación era el contrato que se firmaba en la época. Entonces eran dos partes contratantes, cada una señalaba en esas capitulaciones qué era lo que aportaba, se señalaban, en el caso de que se cumplieran los objetivos, que los beneficios se repartirían de una determinada forma e incluso que había concesión de determinados honores, títulos, etcétera, etcétera, si las cosas terminaban. Pero se han criticado mucho porque eran exageradas respecto a los derechos que se le reconocían a Magallanes. No, no se le reconocían. Sí. No se le reconocían tantos derechos, ¿eh? El rey le dio un hábito de Santiago, sí se lo concedió y poco más, ¿eh? No es como las capitulaciones de Colón. Las capitulaciones de Colón sí no sabían lo que estaban firmando y fueron excesivas. Hay otros autores que en vez de Victoria dicen Vitoria. ¿Es Victoria no, es Vitoria? Es el nombre de la santa, Victoria, no es Vitoria. Ha aparecido por ahí un planteamiento de que era el nombre de la ciudad. En aquel momento los barcos normalmente tenían el nombre de santo. Fíjese lo que es los nombres de los barcos de la escuadra. La Trinidad, la San Antonio, la Concepción, la San Juan, la Victoria. Podría haber sido Santa Victoria. ¿Pudo haber muerto por fuego amigo? ¿Quién? Magallanes. No tenemos ningún dato que pueda pensar eso. Cae luchando contra los nativos, ven que va armado de una determinada forma y saben que es el jefe. Entonces, sabiendo que es el jefe, concentran los de estos. El Cano fue uno de los sublevados en su momento. Sí. ¿Pigafetta puede hacer que le ignore precisamente por esos antecedentes del Cano? No. Yo creo que más bien es por mi opinión, ¿no? Por ensalzar la figura de Magallanes, no es por el Cano. Describieron, incluso hay una obra de Stephen Zweig, la biografía de Magallanes, donde llega a decir que el Cano es un delincuente. Pero claro, no cuenta toda la verdad. El Cano se embarca huyendo de la justicia. O sea, el Cano se tiene que embarcar porque aquí lo está buscando la justicia. ¿Pero por qué está buscando la justicia el Cano? ¿Ha matado a alguien? ¿Ha robado? ¿Es un corrupto? No. El Cano lo que ha hecho ha sido que contrataba el barco que tenía la corona a cambio de un dinero. Necesitaba dinero para pagarle a su tripulación y pidió un crédito a unos banqueros genoveses y ofreció como garantía su barco. Si al cabo de un año no devolvía el crédito, los genoveses se quedaban con el barco. ¿Qué fue lo que ocurrió? La ley de la época señalaba que estaba prohibido vender o enajenar barcos a extranjeros. El Cano, que había ofrecido el barco como garantía, esperando que le pagaran a tiempo, no pudo pagar y perdió el barco. Por eso lo estaba buscando la justicia. Pero eso no lo explica Zweig. Se limita a decir que era un delincuente. Y muchas gracias. Nada, muy bien. Usted. Pepe, una pregunta. A ver, bueno, habló.
La Trinidad, la del burgalés, intenta volver por donde teóricamente tenía que volver. No lo consigue y precisamente por eso, ¿qué es de esos hombres? Sí. ¿Y qué es de los hombres que apresan los portugueses de la Victoria? Porque claro, la San Antonio vuelve. Las otras, hay 2 barcos que tienen supervivientes. Los de la Trinidad, prisioneros, y también de los portugueses, los prisioneros de la Victoria. Efectivamente, vamos a ver, sabemos cómo se fueron perdiendo barcos. Yo lo he dicho muy rápidamente. La Santiago, que era el barco más pequeñito, llevaban una carabela porque tenía menos bordo, es decir, era menos bordo, no, menos, eso se llama calado, muchas gracias. Tenía menos calado y entonces cuando se pensaba que iban a encontrar un paso, las aguas iban a ser menos profundas y una carabela podía meterse mucho mejor por allí que una nao que tenía más calado, ¿no? La Santiago se pierde frente a un poco al sur de la bahía de San Julián, ¿no? La San Antonio deserta, como hemos dicho. La Concepción la queman porque no tienen gente para maniobrarla y quedan la Trinidad y la de esta. El Cano vuelve con la Victoria y la Trinidad se queda en Tidor, donde carpinteros construyen un casco nuevo y Gómez de Espinosa trata de regresar por el Pacífico, es decir, no salir del hemisferio español, pero en lugar de bajar hasta el estrecho que hoy se llama con toda justicia, me parece a mí, estrecho de Magallanes, en lugar de bajar hacia allí, lo que hace es ir hacia México, es decir, salir de Tidor y navegar hacia Acapulco. Estuvieron 9 meses combatiendo contra tormentas y ya con el barco desarbolado, en muy malas condiciones, regresan a Tidor, donde están ya los portugueses, los apresan, ejecutan a algunos, los someten a trabajos forzados y sobreviven 10 o 12. Y cuando Carlos I contrae matrimonio con Isabel, que será luego la emperatriz Isabel, una de las cosas que le pide a quien era ya su cuñado era que aquellos hombres vuelvan. Y vuelve Gonzalo Gómez de Espinosa y vuelven algunos más con él, pero al cabo de bastantes años, ¿no? Y con respecto a la tripulación de la Victoria, cuando llegan a las Cabo Verde, el Cano ha tratado por todos los medios de no acercarse a la costa africana, porque sabía que aquella era la ruta que seguían los barcos portugueses. Y cuando cruzan el Ecuador, que entonces se llamaba la línea equinoccial, cuando cruza la línea equinoccial el Ecuador, ya se pega a la costa. ¿Por qué se pega a la costa cuando cruza la línea equinoccial? Porque el Tratado de Alcazaba decía que los barcos españoles no podían navegar al sur de la mina, Golfo de Guinea, que es donde está el Ecuador. Pero él sí podía ya pegarse a la costa porque sí podía navegar por el hemisferio norte, al norte de la mina. Ahí es donde ya consiguen alguna comida. Y llegan a las Cabo Verde, pero claro, el Cano lo que les dice a los portugueses es que él viene de América, que ha habido una tormenta, que ha dispersado la escuadra, que su barco se ha quedado aislado, que se ha quedado sin comida, y los portugueses le venden comida. Por cierto, que allí es donde comprueban por primera vez, le dicen los portugueses, bueno, pues tienen ustedes suerte, mañana es día de mercado, podrán ustedes comprar muchas cosas porque viene gente de distintos puntos de la isla a ofrecer sus productos. Mañana es jueves. Entonces al Cano no le cuadran las cuentas. En su cuaderno, lo que ahora son los modernos cuadernos de bitácora, era miércoles. No, era al revés, perdón. Le dijeron que el día de mercado era el miércoles y era en su cuaderno de bitácora tenía que era jueves. Aquello no les encajaba y los portugueses le decían que era miércoles. Entonces se dan cuenta de que han ganado un día, que le han dado la vuelta al mundo. Que han ganado 24 horas, han ido navegando y le han ganado. O sea que esto tampoco se lo inventó Willy Ford ni ninguno de esos, sino que fueron los españoles, fueron esta gente cuando llegan a las Cabo Verde se dan cuenta de que es día de mercado y sin embargo ellos tenían que era un día posterior y habían ganado un día. Y cuando están comprando esos productos hay algunos marinos
que se han llevado pequeñas cantidades de clavo del que traían en el barco, en la Victoria, para comprar, y los portugueses descubren que traen clavo. Clavo no hay en América. Entonces se dan cuenta que el cano no venía de América, sino que venía de las Indias. Intentan detenerlo y a 14 que se encuentran en las islas los detienen. Quedan allí presos los portugueses, el cano con una tripulación disminuida, larga velas, para tratar de continuar navegando, llegar a Sanlúcar de Barrameda, y a esos 14 también Carlos I, en otro acuerdo con los portugueses, le dice que tienen que devolverlos y que esos marinos tienen que volver a España, y volvieron los 14. Allí no murió ninguno, cosa que no ocurrió con la tripulación de Gómez de Espinosa, en que fallecieron muchos. Yo tuve una anécdota de eso. Hay una línea, se llama la línea al día, la Batalay. En la último Hamel Trophy se hizo Tonga, Fiji y Samoa. Bien, en un momento determinado se pasa esa línea. Y tú convéncele a Gaika Seguino Laza que pusiera que ayer era miércoles y al día siguiente era martes. Era martes, claro. Y decía, era una discusión tremenda, y una hostia voy a poner yo el cuadro de bitácora y lo van a ver los de Bilbao. O sea, pero efectivamente, y recuerdan el año 2000, pues fue el año que hicimos eso, y lo que se hizo, aparte de que se iban a caer los ordenadores y tal, es que justamente como eso pasa por Samoa, hubo gente que celebró 2 veces la entrada del milenio, la entrada del... Cruzaban la línea del día y a un lado era 24 horas más que unos metros antes. Y realmente te sientes bastante raro de que yo lo entendía, Gaisca. Si ayer era martes, hoy será miércoles. Y además, ¿qué van a pensar los de Bilbao, no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada, muchas gracias.